RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Aquí estamos, como todos los viernes, con el profesor Oscar Vallés. Bienvenido, Oscar. ¿Aló? Bueno, parece que el profesor Oscar Vallés no me escucha en este momento. Sí, te escucho, fuerte y claro. La que no tenía retorno era como que eras por allá donde estás tú. Pero bueno, aquí estamos en contacto. Muchas gracias a todos los oyentes que están en sintonía de Buen Provecho, a quienes saludamos, ¿verdad, Thaís? Así es. Quienes saludamos y aprovechamos ya de una vez para saludar a todos quienes hacen posible que este espacio Buen Provecho llegue a lo largo y ancho del país y también allende las fronteras a través de las redes y los dispositivos que tenemos colocados a nivel de internet, etcétera. En la dirección general de la estación, este programa llega a ustedes gracias a la dirección general de Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Cercaya. En la producción, siempre a quien me gusta llamar nuestra mágica Juliet Córdoba. En los controles, nuestro querido César González. Un abrazo, César. Un abrazo a César también de mi parte. En la conducción, Thaís Peñalver. Y el profesor Oscar Vallés. Para mensajería de texto Dilo, puede enviar un mensaje de texto al 3456, que tendrá un valor de $1 más básico más IVA. Y el número telefónico en cabina es el 0212-482-9750 para recibir sus llamadas y conversar en vivo y directo con nosotros al aire. Ya deberíamos decir todavía $1 más básico más IVA. Sí, Oscar. aquí sí tenemos una guerra económica contra la hiperinflación. El Sí. Twitter de la emisora, como lo sabemos todos, es @RCR750 y también puede escuchar y vernos a través de nuestra plataforma digital rcr.tv y en Periscope nos consiguen en RCR750 y en Facebook Live, mediante la cuenta RCR750. Mira que le digo con lo de mágica, no es una cuestión, digamos, acomodaticia de mi parte, para que lo sepa aquí nuestra amiga Juliet, porque realmente hacer esos programas de combinación y coordinadamente con varios países simultáneamente, nuestra amiga María Teresa que se encuentra en Estados Unidos, es decir, esto es un trabajo realmente que hay que aplaudir esa labor que hace la producción de este espacio. Buen Provecho. Hoy semana al cierre, Thaís. ¿Qué semana? Sí. ¿Qué semana? Y bueno, y en los lunes desde Madrid con el profesor Tomás Páez también y con los amigos y que se comunican con nosotros de la diáspora a nivel internacional en cualquier país del mundo. Yo me sumo a ese respaldo que le das a nuestra productora Juliet Córdoba. Y sí, ¿qué semana? Mira, hacer el resumen de la semana es complicado, Oscar, porque de lunes a viernes pasan tantas cosas. Pero más de lo que resaltar lo que pasa aquí en Venezuela, es lo que está pasando en el mundo con relación a Venezuela. Con relación a Venezuela, es verdad. Sí, nos llama poderosamente la atención y yo quisiera recordarlo siempre, porque durante muchos años, como comentaba ayer con María Teresa, estuvimos pidiéndole al mundo que volteara a vernos, que volteara, por lo menos quienes tenemos tanto tiempo como tú y como yo, Oscar, alertando, diciendo las cosas. Aquí se acabó la democracia cuando muchísima gente todavía creía que esto era gobiernos democráticos. Aquí tú, sobre todo, que manejas el tema de las elecciones, que estabas en Súmate, ya tú veías allí la gran trampa. Sí, y bueno, creo que te quedaste sin voz de alertar al mundo y al propio país, Así fue. a los propios venezolanos. Y mira, finalmente yo creo que tenemos que agradecer que
finalmente saben dónde estamos. Ahora lo que falta es decirle a muchos venezolanos, Oscar, y creo que me imagino que tienes ese punto en tu agenda de hoy, decirle a los venezolanos que aquí el espacio llamado elecciones, ese instrumento, ese derecho, que es un derecho de todos los venezolanos, ese espacio ya se diluyó, eso se acabó. Que estar hablando de elecciones o tener hoy en día el dilema de ir a votar o no votar es inconcebible, es inaceptable, es no estar parado ante una realidad terrible como es la garra que tiene secuestrada en este momento Venezuela. Mira, aprovecho precisamente que inicias por allí esta semana al cierre, porque el día miércoles tuvimos la oportunidad de cumplir pues con un compromiso con los jóvenes de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, a quien saludo en esta oportunidad, para debatir, más que debatir, para reflexionar sobre el tema de votar o no votar, que eso por supuesto, es algo indetenible, se va a ocupar al menos estas semanas siguientes, porque tú sabes que nosotros tenemos esa gran propensión de considerar y de ver que debatimos estos asuntos públicos como si todos los venezolanos, pero todos sin exclusión, formamos parte de un mega comando de campaña, ¿no? Donde le exigimos y donde ofrecemos, por otra parte, razonamientos técnicos, estratégicos, súper tácticos de lo que hay que hacer frente al gobierno o al régimen, como me gusta llamarlo, descuidando otros aspectos centrales como es la transmisión de un liderazgo de fondo y de perspectiva, digamos, de horizonte, que permita nuevamente inspirar una lucha política en Venezuela con cierta dignidad y honorabilidad, que es lo que siempre hemos observado como ausente y deficitario en el país. Mira, y a diferencia de los muchachos que tenían unas grandes expectativas, y perdóname esta referencia muy personal, Thaís, pero creo que ya es hora que la diga, pero los muchachos me invitan porque por un lado invitan a John Magdaleno, que sabemos cuál es la posición pública de John Magdaleno, sobre todo una posición pública que ha sostenido gracias a la investigación que privadamente realiza, junto con un equipo que lo acompaña, en materia de análisis de transiciones políticas, que el otro, por cierto, que tiene también un gran récord de investigaciones muy puntuales y muy serias en materia de política comparada, de transiciones democráticas exitosas, esto es de dictaduras a democracia, es también el amigo Benigno Alarcón, a quien saludo, que está en la Católica Andrés Bello. Bueno, y me habían puesto a mí como contrafigura de John porque ellos, por supuesto, me ubican aún, y esto es bueno advertirlo ya y decirlo, con mucho cariño además lo voy a decir, me ubicaban aún como miembro del Consejo Consultivo de Soy Venezuela. Se sabe que en una oportunidad, a partir del 16 de septiembre del año pasado, salió en la palestra pública venezolana una nueva alianza ciudadana, así se llamó, y se constituyó lo que es Soy Venezuela. Y por supuesto ahí participan un conjunto de personas, pero no solamente personalidades, como Diego Arria, por ejemplo, sino también organizaciones sindicales, estudiantiles, organizaciones no gubernamentales, dirigentes políticos, algunos ya retirados, pero que vuelven a la palestra, y bueno, y magistrados, y gente pues del mundo del derecho, del mundo de la cultura y del arte, incluso hasta pianistas muy famosas están allí. Lo importante con esto es que en esa oportunidad los muchachos me llaman porque, bueno, hay como una especie de contraposición, pero no sabían, y aprovecho esta oportunidad, Thaís, y gracias por tu paciencia. Aprovecho para informarle a nuestros oyentes y a todos a quienes nos escuchan que por razones estrictamente profesionales no pude mantenerme en ese consejo consultivo porque tú sabes, Thaís, muy bien que la posición de un consultor es muy distinta a la posición de un directivo de una organización, ¿no? Una cosa es cuando las personas te visitan o te piden opinión para evaluar un asunto estratégico o de decisión, y bueno, los decisores consultan a sus consultores precisamente para auscultar sus opiniones, pero al final la decisión es de los decisores. En esta forma tan especial que se constituyó Soy Venezuela, el Consejo Consultivo está constituido tanto por consultores como por directivos, como por líderes políticos, por jefes sindicales, en fin, no hay una cierta, a mi juicio, claridad en ese aspecto, pero sin embargo ese no fue el problema. El problema es que yo soy jefe de un departamento universitario, Thaís, jefe del Departamento de Estudios Políticos, y me debo exclusivamente a la Universidad Metropolitana y no puedo hablar de ninguna manera, vamos a decirlo de esta manera, de esta forma. La única manera que yo puedo emitir juicios sobre los asuntos que me concierne
hacerlos públicos, como en esta oportunidad lo estoy haciendo, o lo hago a título personal, como en este programa lo hago, o lo hago a nombre del Departamento de Estudios Políticos cuando me ha correspondido hacerlo. Pero no puedo, es totalmente incompatible una posición con la otra, y me separé de hace mucho tiempo del Consejo Consultivo. Y estos muchachos no sabían esto. Lo interesante fue, y vuelvo ahora, y gracias, Thais, por tu paciencia, vuelvo ahora con el tema de esta semana, porque en esa discusión, porque lo que sí coincidimos, John Magdaleno y quien les habla, mis queridos oyentes, es que sea cual sea la opción frente a la disyuntiva, como me gusta llamarlo a mí mejor, frente a la imposición electoral del régimen político, lo que corresponde es que sea una decisión que responda, insisto, a un planteamiento estratégico de fondo. Porque uno de los grandes dramas que tenemos ahí es que la oposición venezolana, si se puede llamar en términos singulares, no tiene ninguna estrategia de fondo. Son más o menos así como una especie de, en la medida que vamos viendo, ¿cómo que decía el filósofo de por estas calles? ¿Te acuerdas? Neomar Santos. Eudomar Santos me está soplando por allá Juliet, que era que a la medida que vaya viendo, como venga la cosa, vamos haciendo la cosa. Entonces, en esa dispersión tenemos un gravísimo problema de fondo, porque el régimen sí tiene su estrategia. Thais, tú y yo los conocemos desde hace mucho. Tu libro, además, relata que esa estrategia fue elaborada con mucha paciencia, mucha precisión, y se ha ido mutando, pero además mutando para fortalecerse y avanzar con mucho más peso y pegada desde hace mucho tiempo en el país con tu libro Los 12 golpes. De tal manera que esa fue una de las conclusiones, porque no podemos seguir nuevamente en este círculo vicioso de confundir que votar es algo estratégico, porque el hecho de votar o no es sencillamente un paso, digamos así, un paso táctico frente a una estrategia de fondo que hay que tener. Y esta estrategia de fondo presupone, Thais, de que hay al menos alguna unidad de criterios o principios que puede alimentar hondamente la lucha en el país. Entonces, esa conclusión fue muy importante, porque la idea aquí no es votar porque sí o no votar porque no. No hacemos nada así, nos quedamos en nuestras casas, sencillamente negando participar electoralmente, porque efectivamente no hay ningún tipo de, ningún tipo de estímulo, ni mucho menos sabiendo la trampa cazabobo, que es este proceso electoral que prepara la dictadura. Pero si nos quedamos en nuestras casas sencillamente contemplando lo que está sucediendo fuera de nuestras casas, sencillamente tampoco hacemos un gran favor. Fíjate que yo en estos días ayer, Thais, saqué un Twitter así, tú sabes, picarón, poniendo la cara del joven Rómulo Gallegos. ¿Te acuerdas? Sí, lo vi. La viste, ¿verdad? Porque a lo mejor ahí hay varias tesis que se han manejado interesantes, porque unos dicen, bueno, no me voy a quedar en mi casa, pero tampoco voy a salir como un zoquete, y perdónenme la expresión, a depositar mi voto en la urna y después correr a mi casa a ver si Tibisay Lucena me respeta el voto, porque sabemos que tampoco eso es una buena opción. De tal manera que hay gente que se está moviendo con candidaturas simbólicas. Thais, la posibilidad de tomar esa idea como un día de gran protesta nacional por el otro lado, es decir, porque lo que sí es cierto es que no nos podemos quedar postrados de manos cruzadas, por un lado, Thais, ni tampoco quedarnos sencillamente, ya sea con una hacha en la mano o por la otra, con una rama de olivo, para, digámoslo así, para hacer leña del árbol caído de la unidad política venezolana, o para darle una rama de olivo a la unidad política venezolana. Lo que tenemos que tratar de buscar es cómo construimos la unidad política. Y cuando se dice unidad política, ojo, cuidado, no se confunda, la unidad política no significa una fotografía con los 32 jefes políticos abrazados. No, más bien a lo mejor la unidad política sería una unidad más bien de criterio y de fondo ciudadano, que es lo que no tenemos hasta ahora. Bueno, pues estamos en sintonía, Oscar, porque esta mañana tuve la oportunidad de conversar en el programa de Shirley Barnaghi, a quien le agradezco su deferencia por haberme invitado a compartir una conversación con la rectora de la Universidad Central de Venezuela, cosa que me honró muchísimo, Cecilia García Arocho, y la profesora Colette Capriles de la Universidad Simón Bolívar. Y 3 preguntas que organizó muy bien, como buena periodista e entrevistadora que es Shirley, hizo preguntas y al final llegamos las 3 a una conclusión y una propuesta que hacía la rectora García Arocha, y es la creación, y además lo proponía, la creación de un gran frente de defensa del país.
A esta conclusión llegábamos, Oscar, y amigos que nos escuchan en este mediodía. Después de haberles expuesto yo que nosotros tenemos que empezar ya, no es tarde, para comenzar a entender a qué nos estamos enfrentando, decidir, no solamente los partidos políticos, sino la sociedad civil, los gremios, las organizaciones sindicales, que todo venezolano que esté organizado o no, es imperativo comprender ante qué nos estamos enfrentando. Este es un gobierno democrático donde nosotros podemos asistir a unas elecciones para que haya un cambio, y quiero hacer énfasis en la palabra cambio, porque es el argumento que tiene mucha gente. Estamos frente a eso, estamos frente a un régimen chavista que tiene casi 2 décadas en el poder, que manipula el voto, que es un derecho ciudadano, que tiene al CNE, que debe ser una oficina pública para que nosotros los ciudadanos podamos acudir allí y preguntar dónde está el registro electoral permanente, cuántos venezolanos somos, estamos aptos para votar, cuántos no. Eso está limpio. Venezolanos que podamos reclamar lo que consideremos ante ese CNE, o estamos como está el mundo en este momento, pues decidimos darle la mano al mundo en este momento. Cuando se voltea y dice, nosotros no aceptamos la Asamblea Nacional Constituyente porque es inconstitucional, porque le viola los derechos a los venezolanos. Nosotros no aceptamos bajo ningún concepto ese adelanto de elecciones presidenciales, y preguntarnos una vez, ¿por qué el mundo está alarmado? ¿Qué es lo que al mundo le indigna en este momento cuando adelantan y hacen un llamado a elecciones presidenciales? Pues al mundo le indigna que están, como tú bien has dicho, imponiéndonos las elecciones presidenciales en el país de Venezuela, no es un país normal, es un país donde no hay democracia, donde no hay libertades políticas, ni libertades públicas, ni libertades en ningún tipo, y que ese llamado a elecciones es una trampa para instaurar un comunismo y quedarse aquí de por vida en el poder. Así es, Thais. Vamos a hacer un pequeño corte en nuestro contacto con nuestros anunciantes de esta hora, así vamos arreglando un detallito técnico que tenemos en el audio, y volvemos enseguida con mucho más de Semana al Cierre en Buen Provecho. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Sí, para el cierre, Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thais Peñalver, @RCR750. Bueno, volvemos en este segundo segmento de Buen Provecho con Semana al Cierre. Thais, mira, efectivamente ese es un tema muy importante, la posibilidad de un frente amplio. ¿Sabes que se planteó también esta semana? Román Duque Corredor creo que también lo propuso, de crear un frente amplio, porque lo que sí es cierto es que no podemos dejar todo en manos de los líderes políticos, y que incluso los líderes políticos no sé si lo esperan, pero tengo entendido
que podrían tener una mejor manera de concebir dónde están parados y de qué mejor manera pueden avanzar en esta lucha si también la sociedad da un gran paso, y un paso incluso no autónomo independiente, pero sí un paso con pies propios, que es más o menos la intención de lo que tú estabas mencionando, Thais. Y no solamente eso, sino fundamentarlo sobre la base del disenso, Oscar. Entender que si nos unimos en un gran frente en defensa del país, un gran frente nacional, con el nombre que le querramos poner, nuestra base y nuestra esencia es demócrata, y como demócratas pensamos distinto, y como demócratas tenemos que aprender a convivir con quienes piensan distinto, comprender que la crítica es constructiva siempre y que a lo mejor no les gusta, pero que a estas alturas hay grandes empresarios del mundo que contratan a personas para que les digan lo que no quieren escuchar, y tenemos que comenzar a tener esencia de demócratas, valores y principios democráticos, aceptarnos como somos para poder instaurar una democracia en Venezuela después de rescatar a la República. Creo que todos debemos tener un objetivo común. El objetivo es entender que debemos rescatar a Venezuela, y luego ya vendrán las elecciones constitucionales, ya vendrá el hecho de avanzar hacia un cambio dentro del marco de la legislación que tenemos, pero ya sin los secuestradores acá en Venezuela, porque no se puede, es lo que yo pienso, no se puede hablar de elecciones como si aquí no se estuviera muriendo la gente, porque aquí hay un monopolio estatal que tiene el control de las medicinas, como si aquí no hubiese responsables por la falta de alimentos, que ha sido el arrase sistemático de los medios de producción de Venezuela. Entonces, no estamos viendo el perfil del candidato, los candidatos. Eso es lo que está viendo el mundo, Oscar, horrorizado. Mira, el mundo, esto es muy importante ya que lo tocas de nuevo, porque realmente ha costado mucho, y tenías toda la razón en la introducción del espacio de hoy, que desde hace muchos años estamos tratando de alcanzar la atención mundial, sobre todo la atención mundial con respecto al peligro que vivimos los venezolanos, de que la libertad que tanto nos ha costado lograr se nos está yendo vertiginosamente de las manos. Y esto ha sido una campaña desde hace décadas, por lo menos hace 15 años. Fíjate que tú que nombraste Súmate lo fundamos a mediados de 2004, y todavía en el año 2005 habían quienes criticaban a Súmate, e incluso en el 2008, cuando yo me retiré de Súmate, porque ya Súmate había perdido la esencia inicial para lo cual fue constituida. Mi saludo y respeto a quienes quedaron allí, y los saludo y los sigo incluso el día de hoy. Es que se nos mencionaba que el asunto de este régimen, sobre todo de Chávez, que era quien gobernaba en ese momento, era considerado un presidente autoritario pero de rasgos democráticos. Me acuerdo que una de las categorías que mejor le daban sintonía a esta opinión era que consideraban a Chávez una democratura, es decir, una democracia con rasgos duros, esto es autocrático, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que quienes votamos en contra de Chávez, hicimos campaña desde siempre por opciones distintas a Chávez, sabíamos que la pretensión de Chávez no era ser una democratura, tampoco hacer una dictablanda, como a veces se piensa que Maduro es un dictador, pero que tiene rasgos todavía que permiten la cohabitación o la coexistencia política, que son términos que a lo mejor tenemos que precisar, Thais, porque una cosa es la convivencia, que le gusta mucho al gobierno mencionar, otra cosa es la coexistencia y otra cosa es la cohabitación, ¿no? De tal manera que estos son términos que, como se usan mucho en el debate público y por los jefes políticos, es bueno distinguir estos puntos. Pero en aquella oportunidad incluso ni siquiera como una dictablanda veíamos a Hugo Chávez, sino que efectivamente veíamos el chavismo como ese proyecto que tú bien reflejas en tu libro de los 12 golpes, como ese proyecto que tiene la pretensión de mantener una autocracia hegemónica. Y la autocracia se distingue precisamente porque en las autocracias la voluntad del autócrata es la norma. Entonces no hay norma frente al autócrata. Lo que distingue y caracteriza a la autocracia es precisamente la violación sistemática de normas, porque desconoce cualquier norma o regla. Imagínate tú lo que significa desde este punto de vista, y por eso decíamos reiteradamente que no tenía ningún sentido
habiendo un diálogo en los términos como se estaba constituyendo, porque todo lo que fuese acordado como regla en ese acuerdo iba a ser evidentemente desvirtuado, cuando no violado o desconocido por el autócrata, con los hechos, con los actos. Y por el otro lado también, Thaís, que se consideraba, y esto es otro tema terminológico que dirimir, que diálogo era un asunto como entre dos, que diálogo es entre el gobierno y la oposición, y no se entiende que diálogo no significa hablar entre dos, sino diálogo significa a través de la palabra, del logos, de la razón. De tal manera que no es un diálogo entre gobierno y oposición como el gobierno siempre lo quiso mantener, y la oposición cayó en la trampa de encerrarse en un diálogo directo con el gobierno, porque el diálogo también es entre muchos. Puede ser con presencia de mediadores, con presencia de garantes, con presencia de observadores. Y ya vimos lo que pasó. Un mediador que no era tal, unos observadores que no fueron garantes, e incluso los observadores por parte de la democracia venezolana, inclusive se retiraron mucho antes y desestimaron esa mesa de diálogo entre dos. De tal manera que esto es un tema de fondo que se está moviendo aquí, porque lo que no puede mantener la comunidad internacional es que por un lado rechace las elecciones convocadas para el 22 de abril y por el otro lado la oposición vaya como un cordero a esas elecciones. Sabemos desde altas horas de la noche en la Mesa de Unidad Democrática que el gran tema a debatir no era si ir o no ir, sino cómo ir al proceso electoral, y esto por supuesto marcaría una ruptura de fondo con respecto a las luchas a seguir, Thaís, porque no se podría entonces considerar una alternativa de ir sin más si no se tiene claridad estratégica de qué es lo que se persigue con ese paso que es fundamental en esta encrucijada ante la imposición electoral. Sí, yo añadiría lo que tú dices, con lo que está absolutamente de acuerdo. Además, nada más que añadir es insistir, Oscar, en qué momento estamos ahora en Venezuela. Estamos en el 2015, cuando fuimos a las elecciones parlamentarias para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional. O estamos en el 2018. ¿Qué era para ellos las elecciones? Entender eso es fundamental, Oscar, porque las elecciones era uno de los pilares que sostenía la revolución, al chavismo que está en el poder. Además de las grandes sumas de dinero por concepto de la renta petrolera, además de la retórica de la revolución y del propio Hugo Chávez que estaba vivo en ese momento. En el 2015 perdieron la Asamblea Nacional, en el 2015 decidieron que no se medían más elecciones. Por eso nos negaron un derecho constitucional como eran las elecciones regionales, que no eran, como bien los has explicado tú acá en el programa muchas veces, no fueron las regionales, fueron las gobernaciones, porque se cuidaron mucho de que no se eligieran los consejos legislativos. ¿Por qué? Por un error, por ineficacia. No, porque el plan contempla que sean sustituidos los consejos legislativos por los consejos comunales el día de mañana. Y a eso van avanzando. ¿Por qué nos negaron el referéndum revocatorio? Tanta gente que se quedó en el camino, aquellos que caminaron para recoger firmas, aquellos que perdieron sus trabajos porque se arriesgaron aún trabajando para las empresas del Estado. Esa gente se quedó en el camino porque quería un revocatorio y tampoco nos dieron el referéndum revocatorio. Eso tenía que indicarnos, Oscar, a nosotros y a los partidos políticos que esta gente no se va a medir más. ¿Qué nos hace pensar que en este momento, en el 2018, después de haber impuesto esa Asamblea Nacional Constituyente, después de haber impuesto unas elecciones a gobernadores y haberlas adjudicado, porque ya tú y yo hemos dicho bastante que esas no fueron unas elecciones, y luego se adjudicaron a todos los alcaldes de toda Venezuela, entonces ahora hay que pensar si tenemos o no tenemos oportunidades en estas elecciones impuestas. Eso es lo que está viendo el mundo, y a mí lo que realmente me preocupa es que los venezolanos no lo estemos viendo claro después de casi 2 décadas de secuestro de un régimen chavista. No, y lo complicado que es en ese contexto tan grave que estamos describiendo acá y que mencionas al detalle, Thaís, es cómo restaurar, para no decir rescatar, o inspirar la esperanza otra vez en Venezuela. Te digo que preocupó mucho ver a esos jóvenes universitarios muy angustiados por lo que está pasando en el país, en ese foro que
tuve bien participar esta semana. Y mira, y las miradas de angustia de saber qué se puede hacer, hacia dónde nos movemos, cómo nos dirigimos, quién lidera. Es decir, hay preguntas fundamentales que pasan necesariamente por un punto de inflexión y de reflexión profunda de quienes, de una u otra manera, aún nos preocupa el país y estamos comprometidos con la Venezuela democrática y libre, de tal manera que esto es algo de la hora con mucho, que hay que tener con mucho, ¿cómo se llama? Mucho pie de plomo, con mucha sobriedad en el análisis, porque no podemos caer fácilmente, digamos, en una cruzada que genere mucho más desesperanza y mucha más impotencia en la población, sino que tenemos que ver esto con una mirada mucho más asertiva, con muchas mayor posibilidades de ver a futuro y a lo lejos lo que se puede hacer desde hoy que nos conduzca hacia allá, porque creo que esa es una gran tarea y es una gran responsabilidad de todos, Thais, de quienes están en partidos, pero quienes están también en sindicatos, en gremios, en las universidades. Esta idea del Gran Frente Nacional, de verdad que te la compro, es una idea fundamentalmente importante que hay que evaluar y hay que examinar, porque lo que sí sabemos es que con la fragmentación que hoy en día presenta a quienes presentan los demócratas que rechazamos a esta dictadura, muy poco vamos a caminar, muy poco, digamos, en términos de andadura, no vamos a ir muy lejos con esta fragmentación, y el gobierno ha sido muy hábil y muy inteligente. Pero también, Thais, y te lo dejo a punto de reflexión, y a nuestros oyentes que ya vamos a abrir los micrófonos y a leer los mensajes que tenemos aquí en el chat en vivo por YouTube de RCR y también por el interactivo a través del sistema PIDA, y nuestras llamadas telefónicas, es que no podemos continuar también, Thais, haciendo un perdonavidas, así como no podemos hacer una especie como borrón y cuenta nueva, como si el gobierno no hubiera absolutamente nadie que pudiera pagar estos platos rotos que tenemos, también en la oposición como si nada pasara, porque sabemos que en la oposición hay al menos cuatro grandes visiones frente al régimen político, y eso es bueno que estas visiones sean bien decantadas, bien identificadas, para que sepamos finalmente en cuál de estas cuatro visiones uno va a empujar el gran barco para que la unidad se constituye frente a estas visiones. Si me permites, la voy a mencionar muy brevemente, Thais. Claro. Yo considero que la visión más visible, por supuesto, que es aquella que al menos se considera como un extremo de estas visiones, es aquella concepción que tienen algunos líderes, algunas organizaciones, porque lo han mostrado en declaraciones y en los actos, que con la dictadura se puede convivir políticamente. Esto es, como que hay que ir poco a poco y no perder la paciencia, porque frente a la dictadura podemos gradualmente irla modificando, irla jugando de tal modo que podríamos a futuro hacer con la dictadura algo así como una especie de convivencia. ¿En qué sentido? Bueno, como la que hace la mujer golpeada frente al marido abusador, ¿no? Esta idea de que yo voy con la dictadura manteniéndome en una relación de convivencia en la cual la dictadura me respeta algunos espacios, esos espacios me permiten un tipo de persistencia o de supervivencia política, pero que sé que no tengo la suficiente fuerza para derrocar a la dictadura y lo mejor que me queda al menos es convivir con ella. En esa posición es claramente diferenciable en el panorama político opositor quienes pueden representar eso. A mi juicio, Un Nuevo Tiempo la expresa y la representa. En segundo lugar está lo que podemos llamar la convivencia política. Aquellos que piensan que con el gobierno se puede jugar, que yo le puedo ganar al gobierno aunque él a veces me gane otras. Y yo podría a lo mejor ganarle 8 o 10 gobernaciones y él por otro lado me puede ganar a lo mejor unos cuantos diputados, pero yo le puedo ganar algunas alcaldías y me voy en un juego de toma y daca con el régimen pensando que ese juego es posible y el régimen respetará los resultados de ese juego. Aquí yo ubico gente como Acción Democrática, por ejemplo. Después, en el tercer lugar, están aquellos que cohabitan con el régimen, que no tienen más remedio que estar aquí con el régimen, aunque hacen todo lo posible para luchar contra el régimen por vías que el régimen siempre le pone cada vez más difíciles y más adversas. Aquí yo ubico a Causa R. Y finalmente aquellos que no están dispuestos a ningún tipo de juego con el régimen, a ningún tipo de
convivencia, ni de coexistencia, ni de cohabitación con el régimen, sino que buscan con el régimen sencillamente su disolución y su derrocamiento, que aquí yo ubico a la gente de 20 Venezuela y Alianza para Pueblo. Vamos a hacer un pequeño corte, Thaís, que lo hice de carrerita, y volvemos entonces para darle paso a la audiencia y a debatir estas 4 visiones que acabo de presentar a manera de hipótesis de trabajo para tratar de examinar en qué consisten estas 4 visiones de la oposición venezolana. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera, o como tú la prefieras, pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Volvemos en este Buen Provecho, Thaís, y para que no se nos quede en el aire, decía que eran 4. La convivencia, que es la que le encanta también a Jorge Rodríguez. Está la coexistencia, que es, tú sabes, un toma y daca con el gobierno. Después está la cohabitación, que no tengo más opciones, pero bueno, aquí voy porque no puedo hacer más nada que luchar como pueda. Y después la 4, que es no me interesa para nada y con este gobierno no sigo más. Tenemos una llamada telefónica. Thaís, voy a agradecerle al amigo que se presente y nos diga de dónde viene porque se me fue el nombre. Venga, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, buenos mediodías. Buenas tardes, buen provecho. Buen provecho, exactamente. Mi nombre es José Ignacio Carpio, llamo de Colinas de Bellomonte. Yo formo parte del Movimiento Libertadores. El Movimiento Libertadores es un movimiento que propuso la consulta del 16 de julio. Nosotros hemos buscado acercamiento, somos un movimiento de la sociedad civil, sí, y hemos buscado acercamiento con todos los factores porque nuestra propuesta es justamente empoderar al ciudadano para que tome las decisiones a través de asambleas de ciudadanos y que esas asambleas de ciudadanos elijan sin el lazo que coloca el CNE o los factores que están secuestrados por el gobierno, por el régimen, para que los venezolanos decidan y conformar un gran pacto social, un gran pacto que pueda gobernar este país, tal como usted lo ha descrito al principio de su programa. Va en consonancia totalmente con el Frente Amplio. Nosotros lo llamamos un gran pacto republicano en donde todos los actores del país sin exclusión podamos llevar adelante este proyecto. Yo les pido por favor que nos den espacio en su programa y en los diferentes, en el suyo porque es aquí donde estamos hablando, pero también en los diferentes medios para que nosotros podamos difundir esta propuesta que ya la tenemos funcionando. Ya hemos hecho varias asambleas en el país, en algunos sitios del país, donde el ciudadano decide. De hecho, nuestro eslogan es el pueblo decide y queremos dar a conocer nuestra propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Carpio, que nos llamas de Colinas de Bellomonte. Y mira, ya desde ya, vamos a llamar si quieres un ratico después y hacemos el contacto contigo para estar pendiente e invitarte con mucho gusto a Semana al Cierre Buen Provecho, y uno de nuestros segmentos lo dedicamos a esa labor que están realizando ustedes por ese pacto republicano. Tenemos otra segunda llamada. A Juliet que le tome los datos en ese momento. A Juliet que se tome ya los datos, si lo tenemos en línea, ya lo está haciendo. Muy bien, perfecto. Gracias, José. Tenemos a Zulay Gómez desde Las Acacias. Bienvenida, Zulay. Buenas tardes, Thaís. Espero que te esté yendo bien donde estás. Nos hace mucha falta, pero bueno, la persona que está conduciendo el programa lo hace muy bien. Muchísimas gracias. Pero yo he estado toda la semana por teléfono. Yo sé. Yo te escucho. No estás, pero estás igualito con nosotros.
Respecto, yo me acuerdo que las elecciones, cuando estaba el que se fue, al Yu decía, no le hagan caso a ese loco, ese está loco. Entonces mire lo que nos dejó el loco. Entonces yo pienso que se le perdieron unas elecciones de diputados por culpa de este señor Ayú que mandó a la gente a no votar. Entonces yo pienso que no estoy diciendo que la oposición es la culpable, pero ellos sí tienen que ver en todo esto, porque siempre no asumieron de que este señor era un dictador, de que él recibe órdenes de los Castro. Ellos nunca se imaginaron a dónde íbamos a llegar, y la idea es quedarse. Votemos o no podemos, ellos igualitos se van a quedar, porque están metidos en tantos problemas que a ellos no les conviene dejar el poder. Entonces yo, por favor, le hago, no sé a quién decirle qué es lo que se va a hacer, qué van a hacer con nuestro país, porque la oposición está callada, lo que están es peleándose entre ellos mismos. Entonces, ¿quién viene a salvarnos? ¿Será el Chapulín Colorado? Bueno, Zulay, esa última frase la dejo allí guindadísima. ¿Quién podrá ayudarnos? Eso es una buena frase decirlo. Y te lo digo porque a veces nos cuesta un poco asumir que debemos hacerlo nosotros mismos, pero entiendo lo que tú estás refiriendo, de que hace falta siempre una gran orientación de cómo hacerlo, y hasta ahora no hay voces que den esas grandes orientaciones. Tenemos a Marisela Guerra desde Francia. Bienvenida. Sí. ¿De qué lugar de Francia estás llamando, Marisela? Buenas tardes. Estoy llamando, estoy llamando desde Lyon. Buenas tardes, bienvenida Marisela desde Lyon. Ajá. Bueno, es una idea que me da vueltas en la cabeza y he oído mucha gente, entre ellos ustedes, y hay mucha gente como clara. Yo ahorita no estoy muy clara quizá con lo que voy a decir, pero bueno, voy a intentarlo. Ayer por lo menos me llamó mucho la atención de cuando el doctor Barnaghi le hizo una pregunta, o ayer o antier, al doctor Henry, creo que era de Buffalo, Eric, que le decía que cómo, Eric del Buffalo, ¿no? Ajá, que cómo era que nosotros habíamos llegado a hacer un problema geopolítico tan grande como Venezuela, y bueno, describió la Venezuela que nosotros conocimos, cómo era ahora un problema de esta naturaleza. Entonces a mí me ronda en la cabeza una cosa que yo estoy aquí en Francia y yo no oigo suficientemente. Lo oigo a ustedes, algunos en Radio Caracas, y bueno, algunas personas como María Corina, el doctor Franceschi, que hablan y ponen claro de que esto fue un plan, y bueno, hasta ahí que la felicito con esa idea siempre brillante de decir que son los Castro, o sea que es un plan premeditado, pero eso no se desenmascara. O sea, cuando se habla en la ONU, la OEA, en donde sea, en la Comunidad Europea, nadie viene y dice, si recibe el premio Sarajevo, que no somos los venezolanos. Entonces yo lo que siento es como que nosotros somos las víctimas, los venezolanos, y digamos que hasta la misma Venezuela, y hemos pasado a ser como el problema. ¿Cómo es que Venezuela es un problema? Entonces yo digo, no somos el problema nosotros. El problema es las personas que nos tomaron, que nos invadieron. Nosotros hemos pasado a ser un problema ahora, o sea, en países como Colombia, lo que tenemos entonces nos baja más la autoestima, hemos sufrido ya demasiado. Entonces, devuélvanos a nuestro país, ayúdenos a sacar a los que crearon el problema no somos nosotros, el problema no es Venezuela, nosotros tenemos un territorio y todo el mundo vuelve feliz, estoy casi segura de reconstruir y a vivir y estar, porque para nosotros es un problema lo que han hecho con Venezuela, no es que Venezuela es el problema. No sé si he logrado, no sé cómo se pueda enfocar eso para sacar, ¿verdad?, semánticamente, neurolingüísticamente, políticamente, geopolíticamente, dónde está el problema, y no tirárnoslos encima ahora nosotros, bajarnos la autoestima y tener vergüenza de decir ahora somos venezolanos. Bueno, muchísimas gracias, Marisela, de verdad, y sobre todo un saludo a todos los venezolanos que están en Europa y en especial en Francia, donde hay varios que hacen una labor extraordinaria para preservar la lucha democrática, y que no se olvide en el mundo que estamos dando esta lucha desde acá. Realmente voy a proceder, ya que estamos en esto, Thais, abriéndole paso a nuestros queridos oyentes, a hacer una lectura muy breve por el interactivo de Dilo, que tengo un buen número de mensajes acá después del corte
¿Qué vamos a hacer o lo vamos a hacer ahorita al corte? ¿Nos da tiempo? Ok, perfecto. Bueno, después de leer el dilo, vamos a corte comercial y venimos entonces con la última sección del programa. Thais, ¿te parece? Me parece, y tenemos aquí a nuestro amigo por Twitter, Luis Alfonso Herrera, quien tiene un comentario interesantísimo sobre todo el tema. Bueno, cerramos con él, ¿te parece? Cerramos con él. Mira, aquí Manuel González nos dice, no se puede ir a votar, no están dadas condiciones para ello, tienen control del voto, Smartmatic declaró la manipulación de millones de votos. Doctora Thais, Elige Adrián, por favor difunde esta denuncia. En el Junquito tenemos 4 meses sin agua y hoy está trancado el paso hacia todos los accesos. Ojo con esta situación que en el Junquito, de verdad, después de lo sucedido con Oscar Pérez, la población del Junquito está haciendo realmente, padeciendo cosas que realmente uno no haya cómo explicar. Aquí dice protesta y nadie nos da una información sobre ningún asunto, no dicen su nombre. De Carayaca nos dicen que el llamado a elecciones por parte de régimen es maniobra. Martí Bosch de Chacao dice de Alces Natural, remojar ambos, no. Dilo, Thais, por favor, referendo que nos robaron, ya los hizo referencia. Ramón Martínez nos dice, no hay condiciones para votar, no es más que un fraude. Carlos Rodríguez también nos menciona que hay que hacer un referendo nacional consultivo para disolver esa Asamblea Nacional Constituyente. Carlos Rodríguez igualmente reitera que hacer ese referendo es fundamental. José Luis de Altavista, Katia, dice que en Uruguay se creó un frente amplio y todo mejoró. Fíjate qué importante, ¿por qué no lo hacemos? Dice profesor Oscar, el problema que tienen los que opinan al diálogo y a ir a votar es que no proponen alternativas distintas, nos dice José Contreras, y el ingeniero Fernando Ferrer nos dice tremendo análisis, esas divisiones del profesor, muchas gracias. Me quedó una que la digo después de un oyente que nos dice por YouTube que nos está pasando también con respecto a estas divisiones, y Rosa Aguilar que nos dice que ustedes son especialistas en estimular el desánimo, son la oposición con Maduro, sigan echándole tonterías a los líderes y a la oposición, nos dice Rosa Aguilar de las Minas, y lo leemos con mucho aprecio por la opinión y respeto sobre todo por la opinión de nuestros oyentes. Thais, para irnos al corte. Yo pienso que quienes no piensan como nosotros tienen todo el derecho de pensar de otra manera, todo el derecho, háganlo. Lo que no tienen derecho es a criticarnos a nosotros porque pensamos diferente. Yo creo que hay que comenzar a entender de qué va ese asunto de la democracia, porque la democracia comienza por cada uno de nosotros, no simplemente un sistema de gobierno, sino una actitud ante la vida. Vamos al corte. A nuestro querido Luis Alfonso, rapidito, ¿qué rol le toca jugar a la Asamblea Nacional en la consolidación de esa unión política republicana? ¿Acaso seguirán de espaldas a los ciudadanos y subordinada a la deslegitimada MUT? Vamos a una pausa, Oscar. Vamos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. No hay que ir tan lejos para aprender a hablar inglés. Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Contamos con alojamiento y 23 horas de clases semanales y 5 programas adaptados a tu conveniencia. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thais Peñalver, @RCR750. Bueno, un saludo a Luis Herrera que nos da esa pregunta de envergadura, Thais. Eso es para hacer un programa, el papel de la Asamblea Nacional. ¿Ah? Y con él,
y con él. Y con él mismo. Luis, por favor, nosotros siempre prestamos nuestros micrófonos a los venezolanos allende los mares. De esta manera, bueno, él está allende el continente, puede estar en el Cono Sur. Así que bienvenido, Luis. Cuando quieras, ponte en contacto conmigo y de felicidad te tenemos aquí para que nos des tus opiniones. A veces desde allá se ven las cosas con mucha mejor perspectiva que lo que estamos aquí batallando desde adentro. Un gran saludo, Luis. Me toca profundamente esa pregunta que nos hace Luis, porque ¿sabes quién apostaba por esa nueva Asamblea Nacional, Oscar? Yo sé que sí. Yo sé que sí. ¿Cómo te dolió? Yo escribí unos tweets, 12 tweets que fueron maravillosos. Yo decía, compren cotufas, que los primeros 100 días van a ser contundentes. Vamos a tener a un TSJ nuevo, a un CNE nuevo. Ellos tenían la potestad. Bueno, yo me ilusioné, yo no lo voy a negar, me ilusioné muchísimo con esa Asamblea Nacional que tenía que entrar, no votando cuadros a patadas, sino con instrumentos legales imponiendo el poder legislativo que realmente es, el poder legítimo que realmente es, y yo creo que la historia de Venezuela sería otra. Si hay alguien que entiende muy bien la pregunta de Luis Alfonso, soy yo, porque mira que yo me siento también en el desamparo absoluto con el rol que ha tenido o que no ha tenido, porque yo lo esperaba así, la Asamblea Nacional, las comisiones, el espacio de las comisiones especiales, porque en el Poder Legislativo no se hacen leyes nada más, y a quien me venga a decir ahora es que no los dejaron, pues miren, los primeros 100 días, cuando el chavismo no había reaccionado por el primer fracaso contundente que habían sufrido en casi 2 décadas, había que actuar con la Constitución en la mano, porque ese mandato lo tienen todos los diputados de la Asamblea Nacional. Así que Luis, gracias por recordarnos que hay un poder que nos debe todavía a los venezolanos sacarle los dientes a este régimen chavista. Mira, muy bien, y añado contigo, porque ya nos vamos, ya estamos por despedir el programa, añado contigo esta notica nada más como nota de pie de página. Lo más importante que tenía la Asamblea Nacional era la voz representativa de la inmensa mayoría de los venezolanos, la voz, el liderazgo, la representación. No serán capaces de hacer leyes o no, sino esa gran representación. Hoy en día, lamento decirlo, que no la veo igual. Bueno, nos tenemos que ir. Buen provecho ha llegado a ustedes, gracias a nuestros anunciantes y a ese equipo técnico que ya anunciamos al inicio. Thaís, tu despedida. Sí, ya dimos los créditos. Yo quiero agradecer una vez más, ya está terminando la semana, comienzan unos días de asueto. Agradecer a Jaime Nestares por esta ventana de libertad de Radio Caracas Radio, referente de la radiodifusión en Venezuela, referente de todos los venezolanos, y a ti, Oscar, por estar allí acompañándonos y por esos análisis que tus oyentes, porque son tuyos, porque te admiran, porque te respetan y porque te agradecen la claridad, la sapiencia y la manera como les hace llevar a los venezolanos que no pueden hablar, que no se pueden expresar como nosotros, lo que ellos también están sintiendo. Muchísimas gracias, Thaís. Amigos, hasta el próximo viernes en Semana del Cierre, por buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver, RCR 750 AM.